El calor abrasador me quemaba la garganta, mientras gritaba desesperadamente el nombre del lobo. Mis ojos nublados por el humo espeso que envolvía el bosque patagónico como un manto mortal. De repente, entre las llamas danzantes que devoraban los árboles centenarios, vislumbré su figura. Un husky siberiano con una pata trasera amputada, arrastrándose en círculos frenéticos. Su pelaje antes esponjoso, ahora chamuscado y humeante. Mi corazón se encogió de angustia. No podía comprender por qué no huía, por qué se sacrificaba de esa manera. Luego, sobre el crepitar del fuego, escuché los débiles y desgarradores maullidos que surgían de una cueva oculta entre las rocas. Y de pronto, todo cobró un sentido aterrador. Lobo no estaba solo, estaba protegiendo a otros seres, con una lealtad que trascendía especies. El pánico por su seguridad se mezclaba con una culpa abrumadora. ¿Cómo no me di cuenta antes? Mientras los bomberos se abrían paso entre las llamas, yo corría hacia él, mis piernas temblorosas, rogando que no fuera demasiado tarde, sin saber si alguno de nosotros saldría con vida de este infierno. Todo comenzó en nuestra cabaña en medio de los bosques patagónicos, donde vivíamos como guardabosques. Lobo, mi husky siberiano, había perdido una pata trasera en un accidente años atrás, pero eso no le impedía ser el alma de nuestro hogar. Cada mañana lo veía corretear entre los árboles, su pelaje gris y blanco brillando bajo el sol, siempre alerta y lleno de energía. Nuestra rutina era simple: yo vigilaba la zona y él me acompañaba como un compañero leal en la inmensidad de la naturaleza. Pasábamos horas explorando senderos y Lobo, a pesar de su discapacidad, nunca se quedaba atrás. Su instinto protector era palpable, como si supiera que este lugar era nuestro refugio. Pero ese día, todo cambió. Un viento cálido y seco sopló con fuerza, anunciando el peligro, y en la distancia el cielo comenzó a teñirse de un naranja siniestro que helaba la sangre. Sin pensarlo, corrí a asegurar la cabaña, confiando en que Lobo estaría a salvo dentro. Pero en un descuido momentáneo, dejé la puerta entreabierta mientras recogía suministros de emergencia. Cuando me di la vuelta, ya no estaba. Mi corazón se hundió. En segundos el humo se volvió más denso, envolviéndonos en una niebla asfixiante, y supe que el incendio se acercaba rápidamente, devorando todo a su paso. Grité su nombre con desesperación, pero solo el silbido del viento y el crepitar de las llamas respondieron. En ese instante, supe que algo terrible estaba por pasar, y me pregunté, con un nudo en la garganta, ¿dónde estaría Lobo en medio de este caos? ¿Y qué secretos guardaba el bosque que lo llevaron a desaparecer? Si tú estás viendo esto desde alguna ciudad cercana, como Bariloche o Esquel, cuéntame en los comentarios de dónde nos sigues, porque esta historia de valentía en la Patagonia apenas comienza, y cada detalle cuenta para entender el sacrificio de un verdadero héroe. Corrí hacia Lobo, con todas mis fuerzas, el calor del fuego latiendo en mi piel como un martillo implacable. Cada paso era una batalla contra el humo espeso que me hacía toser sin control. Mis pulmones ardían con cada bocanada de aire envenenado. Al acercarme, vi claramente el patrón de sus movimientos. Arrastraba su cuerpo en círculos precisos alrededor de la entrada de la cueva, su pata trasera amputada, dificultando el equilibrio, pero no su determinación. Con cada giro metódico, aplastaba la vegetación seca y los arbustos, creando un cortafuegos natural que mantenía a raya las llamas que lamían el perímetro. Su pelaje, que siempre había sido esponjoso y brillante, ahora mostraba parches chamuscados, de los que se desprendían pequeñas volutas de humo, y el olor a pelo quemado se mezclaba con el aroma a pino carbonizado. ¡Lobo!, grité con voz ronca, pero él apenas me lanzó una mirada fugaz antes de volver a su tarea. Su atención estaba completamente absorbida por esa cueva, como si una fuerza invisible lo obligara a protegerla a cualquier costo. En ese momento crítico, los bomberos llegaron a mi lado. Uno de ellos me agarró firmemente del brazo. «Tenemos que evacuarlos ahora mismo. El fuego está ganando terreno rápido», dijo con voz urgente, señalando hacia la entrada de la cueva. Me resistí instintivamente, queriendo abrazar al lobo y asegurarme de que no estaba gravemente herido, pero la realidad del peligro me golpeó. Si no actuábamos,
Todos podríamos perecer. Juntos nos acercamos con cuidado a la entrada, y fue entonces cuando esos maullidos que antes eran débiles se volvieron claros y desgarradores, llenos de un miedo primal. Al asomarme, conteniendo la respiración, vi la escena que quedaría grabada en mi memoria para siempre. 5 cachorros de puma, pequeños y vulnerables, acurrucados en el fondo rocoso de la cueva. Sus ojos brillaban con un destello de terror en la penumbra, y uno de ellos, el más pequeño, se arrastró hacia el lobo, rozando su pata sana, como buscando refugio en ese guardián inesperado. Mi mente daba vueltas, incapaz de comprender cómo un perro, un husky siberiano que siempre había sido mi compañero en la vigilancia del bosque, había cruzado la barrera de especies para salvar a estos depredadores. Los bomberos, entrenados para actuar bajo presión, se movieron con eficiencia, envolviendo a los cachorros en mantas ignífugas mientras yo me arrodillaba al lado del lobo. Lo toqué con suavidad, sintiendo el calor de su cuerpo a través del pelaje dañado, y por fin me miró directamente, sus ojos cansados pero irradiando una serenidad que me conmovió hasta las lágrimas. «Estás gravemente herido», murmuré, examinando las quemaduras que se extendían por su lomo y patas. Él respondió con un leve lamido a mi mano, un gesto que siempre había sido su forma de decirme que todo estaba bien, pero en ese momento sabía que estábamos al borde del abismo. Mientras los bomberos nos guiaban fuera de la zona de peligro, cargando con cuidado a los cachorros, no podía dejar de preguntarme, ¿qué desencadenó este acto de valentía? ¿Fue un impulso instintivo o había algo en la conexión del lobo con la naturaleza que lo llevó a arriesgar su vida? La respuesta, sin embargo, tendría que esperar, porque el infierno de llamas aún rugía a nuestro alrededor. Y cada segundo contaba para alcanzar la seguridad. Al emerger del bosque, el paisaje era una visión apocalíptica. Árboles reducidos a esqueletos negros, la tierra cubierta de cenizas, y un silencio ominoso solo interrumpido por el crujir de ramas que se derrumbaban y el rum rum de los vehículos de emergencia. Llegamos a un punto de reunión donde otros guardabosques, bombeos exhaustos y voluntarios nos esperaban con caras de preocupación. Inmediatamente trasladaron al lobo y a los cachorros a una camioneta equipada con suministros médicos, y yo me subí apresuradamente, sin soltar la pata del lobo, sintiendo cada jadeo suyo como un latido en mi propio pecho. En el trayecto hacia el centro de emergencia, un bombero veterano con el uniforme manchado de hollín y sudor me compartió lo que habían observado desde un helicóptero. Lobo había estado ejecutando esos círculos protectores durante horas. Probablemente desde el momento en que escapó de la cabaña. En mis años de servicio nunca presencié algo así, admitió, con una mezcla de asombro y respeto en su voz. Parecía que entendía el peligro y actuaba con un propósito claro, como si estuviera salvaguardando un tesoro oculto. Yo asentí en silencio, las lágrimas resbalando por mis mejillas sucias, agradecido por cada respiro que el lobo tomaba. Al llegar al centro de emergencia, una carpa blanca levantada en un claro, los veterinarios se hicieron cargo de inmediato. Separaron al lobo de mí para un examen minucioso, y yo me quedé vigilando a los cachorros, que ahora descansaban en una jaula temporal con mantas suaves. Eran criaturas tan frágiles, con sus cuerpecitos temblorosos y ojos que reflejaban el trauma del fuego. Uno de ellos emitió un maullido suave y extendí mi mano para acariciarlo, sintiendo una conexión inexplicable. En ese instante, algo hizo clic en mi mente. Lobo no los veía como enemigos naturales, sino como almas perdidas que necesitaban protección, tal como él había recibido cuidado tras perder su pata. Los veterinarios trabajaron en Lobo durante lo que pareció una eternidad, sus voces calmadas contrastando con mi ansiedad creciente. Finalmente, se acercaron con un informe. Sufría quemaduras de 2º grado en varias zonas del cuerpo, y la inhalación de humo podría causarle problemas respiratorios a largo plazo. Pero su estado era estable gracias a su resistencia innata. Mientras esperaba a que lo estabilizaran, no podía apartar la vista de los cachorros, preguntándome sobre el destino de su madre. ¿Había perecido en las llamas, dejándolos huérfanos?
¿Fue ese el grito silencioso que el lobo escuchó en el bosque? Las incógnitas se amontonaban, pero un rayo de luz atravesaba la oscuridad. Lobo estaba con vida, y esos pequeños pumas tenían una oportunidad gracias a su sacrificio. Cuando por fin me permitieron reunirme con él, estaba sedado, yaciente en una camilla con vendas que cubrían sus heridas. Me arrodillé a su lado, acariciando su cabeza con ternura. «Eres un verdadero héroe», le susurré, y por primera vez desde que comenzó el infierno, sentí un destello de esperanza renacer en mi corazón. Pero entonces, un veterinario se acercó con noticias que añadieron otra capa a esta historia extraordinaria. Biólogos de un centro de conservación local, alertados por los bomberos, expresaron interés en estudiar el caso, maravillados por lo que calificaron como un ejemplo raro de empatía entre especies. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaría esto para nuestro futuro? ¿Nos llevarían lejos? Mientras reflexionaba sobre las implicaciones, supe que este capítulo estaba lejos de cerrarse y que los días venideros develarían secretos que desafiarían todo lo que creía saber sobre la lealtad y el instinto. Los días siguientes al rescate fueron un torbellino de emociones que me dejaban sin aliento. Mientras Lobo se recuperaba lentamente en el centro de emergencia, con sus vendas cambiadas regularmente y su respiración mejorando gracias a los cuidados intensivos, yo no me separaba de su lado ni un momento. Los veterinarios, comprensivos con nuestro vínculo, me permitían pasar largas horas a su lado, acariciando su cabeza y susurrándole lo valiente que había sido, recordando cada aventura que habíamos compartido en los bosques. Los cachorros de puma, por su parte, estaban siendo alimentados meticulosamente con biberones especiales por un equipo de voluntarios dedicados, y ya comenzaban a mostrar signos alentadores de recuperación. Sus maullidos, antes débiles y temerosos, ganaban fuerza y confianza con cada día que pasaba, y sus pequeños cuerpos empezaban a llenarse de energía. Una tarde particularmente tranquila, mientras observaba al lobo dormir plácidamente, con su pecho subiendo y bajando rítmicamente, llegó la noticia que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Los biólogos del Centro de Conservación habían formalizado su solicitud para trasladarnos a sus instalaciones permanentes. Me senté con ellos en una pequeña sala, escuchando atentamente mientras explicaban que querían estudiar de cerca el extraordinario vínculo entre el lobo y los cachorros, argumentando que este caso podría aportar datos invaluables sobre el comportamiento animal y la empatía interespecies en situaciones extremas. Al principio, una oleada de resistencia me invadió. La idea de dejar nuestro querido hogar en la Patagonia, con sus paisajes familiares y recuerdos entrañables, me llenaba de una nostalgia profunda. Pero luego, en un momento de claridad, vi al lobo interactuar suavemente con uno de los cachorros que los cuidadores habían llevado a su área para una visita supervisada. El pequeño puma se acercó al lobo, rozando su nariz contra la pata sana de mi perro, y Lobo respondió con un leve movimiento de cola, como si entendiera que su papel de protector no había terminado. Esa escena simple pero poderosa selló mi decisión. Esto era lo correcto, no solo para la ciencia sino para el bienestar de todos. Así que, con el corazón dividido entre la tristeza de despedirnos de nuestro pasado y la esperanza de un futuro lleno de posibilidades, empacamos nuestras pocas pertenencias, algunas fotos, la manta favorita de Lobo y mis diarios de guardabosques, y emprendimos el viaje al centro de conservación. El trayecto fue largo y mayormente silencioso, con Lobo acurrucado a mi lado, en el asiento trasero del vehículo, su cuerpo aún débil pero su espíritu inquebrantable, y los cachorros en sus transportines seguros, maullando suavemente de vez en cuando como si cantaran una canción de supervivencia. Yo miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba de los bosques carbonizados a las llanuras verdes que rodeaban el centro, y no podía evitar preguntarme qué nos depararía este nuevo capítulo. Al llegar, el lugar me sorprendió gratamente. Era un espacio amplio y bien diseñado, que imitaba los hábitats naturales con recintos adaptados para diferentes especies, y un equipo de expertos, biólogos, veterinarios y cuidadores nos recibió con una calidez que inmediatamente calmó mis nervios. Inmediatamente
nos asignaron un área especial donde el lobo y los cachorros podrían convivir bajo supervisión constante, con espacio para moverse e interactuar de forma segura. Los primeros días fueron un periodo de adaptación lenta pero constante. Lobo, aunque aún se movía con cautela debido a sus heridas, comenzó a mostrar signos de su antigua energía, explorando su nuevo entorno con esa curiosidad innata que siempre lo había caracterizado. Los cachorros, por su parte, se aferraban a él como si fuera su madre sustituta, siguiéndolo a todas partes con pasos torpes y durmiendo acurrucados a su lado por las noches, buscando el calor y la seguridad que él les proporcionaba. Yo pasaba mis días ayudando en el centro en lo que podía, limpiando recintos, preparando comida o simplemente observando, y en el proceso aprendía sobre los otros animales rescatados que habitaban el lugar, desde aves heridas hasta mamíferos en rehabilitación. Cada historia me conmovía, pero ninguna tanto como la del lobo, que sin siquiera intentarlo, se estaba convirtiendo en una figura clave para la socialización de especies que en condiciones normales serían enemigas naturales. Los biólogos tomaban notas constantemente, filmando interacciones y realizando pruebas sencillas para entender mejor la empatía que demostraba. Una vez, durante una sesión de observación especialmente memorable, Lobo se acercó a un jaguar juvenil rescatado que estaba visiblemente asustado y agresivo debido a traumas pasados. Con su simple presencia calmada y unos movimientos suaves, Lobo logró que el jaguar se relajara, reduciendo su estrés en minutos. Fue entonces cuando uno de los científicos principales se acercó a mí y con una voz cargada de asombro me confesó: «Estamos ante algo verdaderamente único, una conexión interespecies que desafía por completo lo que sabemos en los libros de texto». Esas palabras me llenaron de un orgullo inmenso, pero también sembraron una semilla de preocupación en mi pecho. ¿Estábamos realmente preparados para las implicaciones a largo plazo de este descubrimiento? ¿Podría esto atraer demasiada atención, poniendo en riesgo la tranquilidad que tanto necesitábamos? Mientras tanto, los cachorros de puma crecían a un ritmo acelerado. Sus instintos depredadores comenzaban a aflorar en juegos inocentes, y Lobo, en lugar de alejarse o mostrarse receloso, los guiaba con una paciencia infinita, como si entendiera intuitivamente que su papel ahora era prepararlos para una eventual reintroducción a la vida salvaje. Yo, por mi parte, me sentía cada vez más unido a este nuevo entorno, formando lazos con el personal y los otros animales. Pero no podía evitar que una pregunta persistente rondara mi mente. ¿Y si algún día, cuando los cachorros estuvieran listos, tuvieran que separarlos del lobo? Esa duda se convirtió en una sombra constante que me acompañaba, especialmente durante las tardes en que veía al lobo jugar con ellos, su cola moviéndose felizmente, a pesar de las cicatrices que le recordaban el precio de su valentía. Una tarde soleada, mientras paseaba por los senderos bien cuidados del centro, me topé con un pequeño grupo de visitantes que habían escuchado nuestra historia a través de las noticias locales. Sus preguntas llenas de curiosidad y su admiración genuina me recordaron lo lejos que habíamos llegado desde aquel día aciago en el incendio. Pero también me hicieron reflexionar profundamente sobre el futuro incierto que nos esperaba. ¿Volveríamos alguna vez a nuestra cabaña solitaria en el bosque, reconstruyendo nuestra vida como guardabosques? ¿O este centro de conservación se convertiría en nuestro hogar permanente, un lugar donde el lobo y yo seguiríamos siendo parte de algo más grande? Esa noche, al acostarme en mi modesto cuarto dentro del centro, con el suave sonido de los animales nocturnos de fondo, supe con certeza que las respuestas a estas preguntas estaban por llegar pronto, y que el siguiente capítulo de nuestra historia nos depararía decisiones difíciles que pondrían a prueba nuestro vínculo de una manera que nunca había imaginado, desvelando secretos sobre la lealtad y el sacrificio que solo el tiempo podría revelar. Con el paso de las semanas en el centro de conservación, nuestra vida comenzó a adquirir una nueva normalidad, aunque siempre con ese trasfondo de incertidumbre que me mantenía alerta. Lobo, gracias a los cuidados constantes, había recuperado gran parte de su movilidad. Sus quemaduras estaban cicatrizando bien,
dejando solo algunas marcas en su pelaje que para mí eran medallas de honor. Cada mañana lo veía levantarse con más energía, moviéndose por el recinto con esa gracia que siempre tuvo, a pesar de la pata amputada. Los cachorros de Puma, ahora más grandes y juguetones, lo seguían como una sombra, imitando sus movimientos y aprendiendo de él en formas que nunca habría creído posibles. Era como ver una familia improbable unida por el destino, y yo, en medio de todo, me sentía profundamente agradecido, pero también abrumado por la responsabilidad. Los biólogos, liderados por la doctora Elena, una mujer apasionada y meticulosa, habían establecido un riguroso programa de observación. Pasaban horas grabando las interacciones entre el lobo y los cachorros, analizando cada gesto, cada sonido, buscando pistas sobre esa empatía que tanto les sorprendía. Un día me invitaron a participar en una sesión especial. Querían ver cómo Lobo reaccionaba a un nuevo animal rescatado, un zorro gris que había llegado al centro con una pata fracturada. Lo llevaron a un área neutral, y Lobo, al verlo, se acercó con cautela, olfateando el aire antes de tenderse a cierta distancia, como si entendiera que el zorro necesitaba espacio. El zorro, inicialmente nervioso, gradualmente se calmó bajo la presencia serena del lobo, y pronto ambos estaban compartiendo el mismo espacio sin conflictos. La doctora Elena notó todo con entusiasmo, diciéndome: «Esto confirma que no es solo con los pumas. Lobo tiene una habilidad innata para calmar a otros animales, algo que podría revolucionar cómo manejamos la rehabilitación». Esas palabras me llenaron de orgullo, pero también de una inquietud creciente. Estábamos convirtiendo al lobo en un objeto de estudio, olvidando que era un ser con sus propias necesidades. Esa noche, mientras Lobo dormía acurrucado con los cachorros, me senté a reflexionar sobre nuestro futuro. ¿Sería esto sostenible a largo plazo? Los cachorros crecían rápido, y pronto estarían listos para ser evaluados para su liberación. Pero la idea de separarlos del lobo me partía el corazón. Él los había criado como suyos, y yo podía ver el vínculo que se había formado. Cuando uno de los cachorros se alejaba demasiado, Lobo lo llamaba con un suave gruñido, y el pequeño volvía corriendo. Era una dinámica que desafiaba todas las expectativas, y yo no podía evitar preguntarme, ¿qué pasaría si tuvieran que irse? Mientras tanto, mi papel en el centro se había expandido. Ayudaba en la alimentación, la limpieza, e incluso en algunas sesiones educativas con visitantes, compartiendo nuestra historia para inspirar a otros. Cada vez que contaba lo sucedido, revivía esos momentos de terror en el incendio, pero también el alivio y la admiración por Lobo. La gente se conmovía, y muchos dejaban comentarios preguntando por nuestro bienestar, lo que me hacía sentir menos solo en esta travesía. Sin embargo, una tarde, mientras caminaba por los senderos, me encontré con un grupo de niños en una visita escolar. Uno de ellos, un niño pequeño, me preguntó: ¿Lobo es feliz aquí? Esa pregunta simple me golpeó como un rayo. Yo siempre había asumido que sí, pero en ese momento dudé. Lobo parecía contento, pero extrañaba la libertad de los bosques patagónicos. ¿Echaba de menos nuestras caminatas sin restricciones? Esa duda se instaló en mí, y comencé a observarlo más de cerca, buscando señales de que quizás este no era su lugar ideal. Poco después, la doctora Elena me convocó a una reunión. Con una expresión seria, me explicó que los cachorros de Puma estaban mostrando comportamientos que indicaban que pronto estarían listos para la fase de preliberación. Necesitamos evaluar si pueden sobrevivir por sí mismos, dijo, y eso podría significar trasladarlos a un recinto más amplio, lejos del lobo. Mi corazón se encogió. Había temido este momento desde que llegamos. Le expresé mis preocupaciones, argumentando que separarlos podría ser traumático para todos, pero ella me aseguró que lo harían gradualmente, con supervisión constante. Aún así, salí de esa reunión con un nudo en el estómago, sabiendo que decisiones difíciles se acercaban. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, viendo al lobo y los cachorros dormir juntos.
su respiración sincronizada, como un recordatorio de la pureza de su conexión. Al día siguiente decidí tomar un tiempo para mí y Lobo, llevándolo a un área más tranquila del centro donde pudiéramos estar solos. Mientras caminábamos, noté cómo olfateaba el aire con nostalgia, como si recordara los vientos de la Patagonia. Me arrodillé a su lado, acariciando su lomo, y le dije, no importa lo que pase, siempre estaremos juntos. Él me lamió la mano, y en sus ojos vi una confianza que me fortaleció. Pero justo cuando empezaba a sentirme más tranquilo, recibí una llamada inesperada de los administradores del centro. Querían discutir la posibilidad de que Lobo participara en un programa más amplio, involucrándolo en la socialización de animales en otros centros del país. La idea me dejó sin palabras. ¿Significaría esto viajar constantemente, alejándonos de cualquier sentido de hogar? Colgué el teléfono con las manos temblorosas, sabiendo que tendría que sopesar esta oferta cuidadosamente, mientras la sombra de un futuro incierto se cernía sobre nosotros, preguntándome si alguna vez encontraríamos un equilibrio entre la ciencia, la conservación y nuestro propio bienestar, y qué sacrificios estaríamos dispuestos a hacer para mantener viva esa chispa de esperanza que el Lobo había encendido en todos nosotros. La noticia de la posible separación del Lobo y los cachorros de Puma se convirtió en una espada de Damocles sobre nuestras cabezas, y los días que siguieron estuvieron marcados por una tensión palpable que parecía impregnar cada rincón del centro de conservación. La doctora Elena y su equipo comenzaron a implementar el plan gradual de distanciamiento, trasladando a los cachorros a un recinto más amplio y natural dentro del centro, diseñado para simular las condiciones de la vida salvaje y evaluar su capacidad de supervivencia. Al principio, Lobo parecía desconcertado y ansioso. Cada vez que los cachorros no estaban a su lado, deambulaba por el recinto con pasos inquietos, olfateando el aire persistentemente y emitiendo suaves ladridos de inquietud que resonaban en el silencio de la tarde. Yo pasaba largas horas con él, tratando de calmarlo con caricias suaves y palabras tranquilizadoras, pero en el fondo sentía su confusión y tristeza como si fueran mías. Una carga emocional que me recordaba lo profundamente conectados que estábamos. Los biólogos monitoreaban cada interacción con meticulosidad, anotando cómo Lobo reaccionaba a la ausencia de los pequeños pumas, y aunque intentaban mantenerlo ocupado con otras actividades, como sesiones de juego con animales menos dependientes o paseos por áreas nuevas, era evidente que extrañaba terriblemente a sus protegidos. Aquellos seres a los que había arriesgado su vida para salvar. Una mañana fresca y soleada, decidí visitar el nuevo recinto de los cachorros por mi cuenta, necesitando ver con mis propios ojos cómo se adaptaban. Al acercarme, los vi corretear entre los árboles y rocas con una agilidad renovada, sus movimientos más seguros y coordinados, mostrando señales alentadoras de que estaban desarrollando las habilidades necesarias para la vida silvestre. Uno de ellos, el más curioso y juguetón, se acercó a la cerca y me miró fijamente con sus ojos brillantes, como si preguntara silenciosamente por Lobo. En ese momento, un nudo apretado se formó en mi garganta. Era claro e innegable que el vínculo era mutuo y profundo, y la idea de una separación permanente me llenaba de una tristeza abrumadora que amenazaba con desbordarme. Mientras observaba, la doctora Elena se acercó a mi lado, y con una voz suave pero firme me dijo: «Están progresando mejor de lo que esperábamos. En unas pocas semanas, si todo sigue así, podríamos considerar seriamente su liberación en una zona protegida de la Patagonia». Sus palabras, aunque alentadoras para los objetivos de conservación y el futuro de los cachorros, me hicieron temblar por dentro, preguntándome una y otra vez, ¿cómo reaccionaría Lobo cuando se diera cuenta de que no volverían, que su papel como guardián había llegado a su fin? Esa misma tarde,
Volví con Lobo y lo llevé a un área elevada desde donde podía ver a distancia el recinto de los cachorros. Se sentó con solemnidad y los observó en un silencio profundo, su cola inmóvil y sus orejas erguidas. Y por un instante fugaz sentí que entendía intuitivamente lo que estaba sucediendo, que captaba la inevitabilidad del cambio. Me arrodillé a su lado, acariciando su lomo cicatrizado, y le susurré con la voz quebrada por la emoción: «Tienes que dejarlos ir, amigo. Es lo mejor para ellos, para que puedan ser libres como merecen». Él giró su cabeza hacia mí, y en sus ojos cansados pero lúcidos vi un destello de resignación que me partió el corazón en 1000 pedazos, confirmando que nuestra conexión trascendía las palabras. Poco después de este episodio emocional, los administradores del centro retomaron con más urgencia la conversación sobre el programa de socialización nacional para Lobo. Me reuní con ellos en una sala de conferencias, donde me presentaron una propuesta detallada y bien estructurada. Lobo viajaría a diferentes centros de conservación en Argentina, desde las selvas del norte hasta las estepas del sur, ayudando a socializar animales rescatados de diversas especies, como osos hormigueros, zorros e incluso aves rapaces, con visitas supervisadas y períodos de descanso entre viajes para asegurar su bienestar. Al principio, la idea me aterrorizó profundamente. Implicaba adoptar una vida nómada y constantemente en movimiento, lejos de cualquier sentido de hogar o estabilidad, y me preocupaba enormemente el estrés adicional que esto podría causarle a Lobo, que ya había pasado por traumas tan intensos. Pero luego, en un momento de claridad, recordé su habilidad única e innata para calmar a otros animales, cómo su simple presencia había transformado vidas en el centro, y pensé que esto podría ser una forma poderosa de honrar su sacrificio y extender su legado de compasión a lo largo y ancho del país. Hablé extensamente con la doctora Elena sobre mis preocupaciones, y ella me aseguró con convicción que lo supervisarían de cerca en todo momento, que podríamos viajar juntos como un equipo inseparable, y que priorizarían su salud física y emocional por encima de todo. Después de días de intensa reflexión y noches de insomnio, decidí aceptar la oferta, convencido de que a pesar de los riesgos, esta nueva misión podría brindar un propósito renovado tanto para Lobo como para mí, convirtiendo nuestra historia en un faro de esperanza para otros. La noticia de nuestra participación en el programa se difundió rápidamente a través de los medios y las redes sociales, y pronto comenzamos a recibir una avalancha de mensajes de apoyo y admiración de personas de todo el país, lo que me infundió una fuerza renovada para enfrentar los cambios venideros con valentía. Sin embargo, justo cuando creía que las cosas empezaban a estabilizarse y a tomar un rumbo claro, ocurrió algo completamente inesperado que sacudió nuestros cimientos. Durante una de las últimas sesiones de observación, antes de la liberación planificada de los cachorros, Lobo mostró signos de ansiedad extrema y comportamientos inusuales, negándose a comer su comida favorita y mostrando una apatía que nunca antes había manifestado. Los veterinarios lo examinaron minuciosamente y determinaron que no se trataba de un problema físico, sino de una angustia emocional profunda, probablemente relacionada con la inminente separación de los cachorros y la incertidumbre del futuro. Esa noche me senté con él en la quietud de nuestro cuarto, acariciando su cabeza mientras él descansaba su hocico en mis piernas, y me sumergí en un mar de pensamientos contradictorios. ¿Estábamos realmente haciendo lo correcto al embarcarnos en este nuevo camino lleno de viajes y desafíos? ¿O deberíamos buscar desesperadamente una forma alternativa de mantener al Lobo y a los cachorros juntos, aunque fuera en un entorno controlado y menos ideal? Las dudas me consumían como un fuego lento, y en lo más profundo de mi ser, supe que tendría que tomar una decisión crucial muy pronto, una que no solo definiría nuestro futuro inmediato, sino que pondría a prueba los límites mismos de la lealtad y el amor que nos unían, revelando hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar
por aquellos a quienes más amamos. Después de días de angustia y reflexión, finalmente llegó el momento de la liberación de los cachorros de puma. La mañana estaba fresca y soleada, con un cielo despejado que parecía bendecir la ocasión. Lobo y yo nos dirigimos al punto de observación, donde podríamos ver el proceso desde la distancia. Los biólogos y veterinarios llevaron a los 5 cachorros al borde del área protegida, una zona remota de la Patagonia que había sido cuidadosamente seleccionada para su reintroducción. Al verlos alejarse, Lobo se puso rígido, sus músculos tensos, y emitió un suave gemido que me estremeció. Yo lo abracé fuerte, sintiendo su corazón latir aceleradamente contra mi pecho. «Es por su bien», le repetí, aunque las palabras sonaban huecas en mi boca. Los cachorros, ahora robustos y seguros, dieron unos pasos vacilantes antes de adentrarse en el bosque, y uno de ellos se volvió por última vez, como despidiéndose. En ese instante, Lobo ladró suavemente, un sonido que parecía un adiós lleno de amor. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, una mezcla de tristeza y orgullo por lo que habíamos logrado juntos. Con los cachorros libres, nos enfocamos en el programa de socialización nacional para Lobo. Decidí que aceptaríamos la oferta, pero con condiciones. Viajaríamos juntos, con descansos frecuentes, y priorizaríamos su bienestar sobre todo. La doctora Elena nos apoyó plenamente, asegurando que el equipo estaría siempre pendiente de nosotros. Las primeras semanas fueron un torbellino de adaptación. Visitamos centros en el norte de Argentina, donde Lobo trabajó con animales como osos hormigueros y aves rapaces. Su habilidad para calmar a criaturas asustadas era asombrosa, y en cada lugar dejaba una huella de paz. Yo, a su lado, aprendía más sobre la conservación y compartía nuestra historia, inspirando a otros a valorar la empatía entre especies. A pesar de los viajes, Lobo parecía revitalizado. Su energía regresaba, y hasta comenzó a jugar más, como si encontrar un nuevo propósito lo hubiera curado emocionalmente. Las cicatrices en su pelaje seguían ahí, recordatorios de su valentía, pero ahora las llevaba con orgullo. Meses después, recibimos noticias alentadoras sobre los cachorros de puma. Se habían adaptado exitosamente a la vida salvaje y fueron avistados cazando y explorando su territorio. Esa confirmación me llenó de una paz profunda. Sabía que habíamos tomado la decisión correcta. Lobo, aunque ya no los veía, parecía sentir esa tranquilidad, y nuestra relación se fortaleció aún más. Hoy seguimos viajando, llevando esperanza a donde quiera que vamos, y Lobo se ha convertido en un símbolo de resiliencia y compasión. Esta experiencia me enseñó que el amor trasciende especies y que a veces los actos más heroicos surgen del instinto más puro. Agradezco cada día por tener a Lobo a mi lado y por la oportunidad de compartir esta historia con todos ustedes. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal para más relatos inspiradores y déjame en los comentarios qué opinas sobre la lealtad de los animales. Hasta la próxima aventura.